El siguiente problema nos dice: en la figura los puntos P, Q y R son colineales, S, Q y T son colineales y U y V son colineales. Si el tramo de S a Q es congruente con el tramo Q a T y el tramo de U a Q es congruente con el tramo de Q a V, demuestra que el triángulo POQ es congruente con el triángulo RVQ. En este caso se nos presenta un problema de congruencia entre triángulos. Y recordamos que dos triángulos son congruentes si tres de sus lados son iguales, si tiene dos lados iguales y un ángulo igual, o si tienen los dos ángulos iguales y un lado igual. Para poder demostrar si el triángulo PUQ es congruente con el triángulo RVQ, procedemos a hacer una tabla. De un lado vamos a poner las afirmaciones y del otro vamos a poner las razones de esas afirmaciones. Como podemos ver, el problema ya nos provee ciertos datos. Nos dice que la distancia que hay entre S y Q es la misma que hay de Q a T, y la distancia que hay de U a Q es la misma que hay de Q a V. Así que notamos esos datos. Así que en afirmaciones tenemos que el tramo S a Q es congruente con el tramo Q a T y el tramo UQ es congruente con el tramo Q a V. Las razones, bueno, es porque se ha dado en los datos. Hasta ahora solamente tenemos que uno de los lados de cada triángulo es congruente con el otro, es decir, que tienen un lado igual. Así que aún nos faltan varios datos para comprobar si realmente el triángulo POQ es congruente con el triángulo RVQ. Entonces seguimos, y si nos basamos en la figura nos damos cuenta que el triángulo POQ y el triángulo RVQ son triángulos rectángulos. Recordemos que una de las características de los triángulos rectángulos es que tienen un ángulo de 90 grados. Entonces cada uno de esos triángulos tiene un ángulo de 90 grados. Y eso significa que el ángulo de U es congruente con el ángulo de V. ¿Cuál es la razón? La razón es que ambos son ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Entonces ahora tenemos un lado igual y un ángulo igual. Así que podremos ir y buscar otro lado que sea congruente o otro ángulo que sea congruente. Pero para seguir resolviendo vamos a recordar una de las características de los triángulos, y esa es que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Así que vamos a usar un poco de álgebra para despejar. Entonces la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Los triángulos sobre los que estamos trabajando son triángulos rectángulos, o sea que tienen un ángulo de 90 grados dentro de ellos. Entonces, si sumamos el ángulo que tiene P más el ángulo que tiene Q más los 90 grados que equivalen al ángulo de U, sería 180. Lo mismo que si sumamos los ángulos de R más el ángulo de 90 grados que tiene V más el ángulo de Q. Tendría que ser 180. Es aquí cuando usamos el álgebra para despejar. Entonces es aquí cuando igualamos. Tenemos que el ángulo de P más el ángulo de Q más los 90 grados que son el ángulo de U son 180. ¿Y esto qué es igual? Pues es igual a la suma de los ángulos de R más el ángulo de V más el ángulo de Q, que vendría siendo el ángulo de R más el ángulo de Q más ¿cuánto vale el ángulo de V? Es el ángulo recto, entonces vale 90 grados. Cuando tenemos esto, lo que sigue es agrupar términos semejantes. ¿Y qué pasa? Cuando pasamos esto al lado contrario, se le va a cambiar el signo, así que esta Q va a cambiar a menos Q. Entonces esos términos se van a cancelar, al igual que el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué queda? Pues queda que el ángulo de P es igual al ángulo de R.
Así que ahora escribimos lo que acabamos de demostrar, que el ángulo de P es congruente con el ángulo de R. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues todo este despeje es la razón. Esto es lo que vendrías a escribir aquí en esta tabla. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que un lado es congruente y dos ángulos son congruentes. Por lo tanto, el triángulo PUQ es congruente con el triángulo RBQ. Se cumple este criterio en el que te pide que al menos un lado sea igual y dos ángulos sean iguales. Entonces, por lo tanto, queda demostrado que el triángulo PUQ es congruente con RBQ. Así que lo anotamos. ¿Cuál es la razón? Bueno, se cumple el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Cuáles son los lados que tienen congruentes? Son estos, azul y naranja. ¿Cuáles son los ángulos que tienen iguales? Son el ángulo de 90 grados y el ángulo de 90 grados en cada uno de los triángulos. Y también el ángulo que tienen en P y en R. Así que se demostró que estos dos triángulos son congruentes.